Elige bien. Segunda vuelta. ¿Qué nos espera el día de mañana? ¿Qué expectativa podemos tener el día de mañana? ¿Por qué no comenzamos con Katy? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes? ¿Qué podría ocurrir el día de mañana? ¿Qué cambio podría producirse en relación al curso de la campaña hasta hoy? A ver, es complicado saber cuál será el impacto del debate técnico porque realmente depende de varios factores. En primer lugar, depende, por ejemplo, de cuán atractivo sea este debate. Esto se debe al formato, a cómo se desempeñen los técnicos en el debate y también depende, además, qué temas se van a tocar, ¿no? Si es que, por ejemplo, este debate va a ser muy técnico y no es entendible o no tiene un lenguaje amigable con la ciudadanía, el impacto que puede tener este debate es limitado. Por otro lado, hay que tener en cuenta además de que los debates técnicos le dan respaldo a los planes de gobierno. En ese sentido, creo que es una buena oportunidad para que se demuestre cuán viable o no es un debate, los planes de gobierno de los dos candidatos. Ahora, ¿qué opinas tú sobre esto, sobre esto del debate mañana? ¿Podría significar un vuelco en lo que ha sido la campaña hasta hoy? ¿Podemos esperar que digamos, Omar se entre a otro estadio de la campaña, por decirlo así? Difícil, creo que porque difícil, esto se ha centrado en una campaña contra, ¿no es cierto? Antes. ¿Perdón? Que ha sido una campaña de mucho contra. Sí. Y si queremos verlo como que esto puede ser visto en términos de propuestas, creo que también puede ser visto en términos de a quién logró convocar cada partido. Lo que estamos llegando a mucho del impacto creo que ya estuvo en el momento en el que anunciaron quiénes eran los jales, ¿no? Quiénes iban a ser parte de su equipo técnico. Lo que pase mañana, como dice Katy, pueden haber muchos factores. Sospecho que van a haber algunos temas más crispados que otros. Hay actores dentro de esa lista que sabemos que van a tratar de, yo creo que explotar un poco el escenario, de hacer olas un poco sobre algunos temas. Pero creo que el impacto viene de antes del poder de convocatoria de cada partido, ¿no? Y eso es lo que creo que es más importante. No sé cuánto realmente capture la atención un debate técnico o cuánto incline la balanza realmente un debate técnico, ¿no? No se está esperando mucho, creo. En el caso de Pedro Castillo se esperaban gestos desde la economía, ¿no? De ese lado. Y convocó a alguien que tiene experiencia, pero no tanto en el manejo económico, sino en lucha contra la corrupción, como es el ex congresista Juan Pari. En el caso de Keiko Fujimori, más desde el lado de repente reforma del Estado y de democracia, y ahí no ha habido gestos significativos, me parece, ¿no? Queda claro cuál es la fortaleza de tener, por ejemplo, a Luis Carranza, ex ministro, la garantía en términos económicos, pero los que ya iban a votar por Keiko creo que ya tenían esa expectativa en ese partido, ¿no? Claro. Ahora, para que los que no lo conocen, la lista de los equipos técnicos es la siguiente. Por el lado de Perú Libre está Dina Boluarte, que es la candidata a la vicepresidencia, que va a estar en el tema de reforma del Estado, Juan Pari en economía, Hernando Ceballos en salud y manejo de la pandemia, Andrés Alencastre en infraestructura y desarrollo regional de descentralización, Abelino Guillén en seguridad ciudadana y orden interno y Celeste Rosas en medio ambiente y desarrollo sostenible. Por el lado de Fuerza Popular va a estar Patricia Juárez, que también es candidata a la vicepresidencia, el exministro de Economía Luis Carranza, José Recoba para el tema de salud, Carlos Brus en el tema de infraestructura, de desarrollo regional, Fernando Rospigliosi en los temas de seguridad interna y Hernando Guerra García en los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Ellos son los formalmente las personas que ya se anunció son las que van a participar en el debate. Ahora, el problema es que solo haya dos debates también, ¿no es cierto? Porque, digamos, lo que sería importante conocer es cuál es, en esta especie de disyuntiva que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que un país que ha crecido en términos macroeconómicos distribuya mejor
¿no es cierto? O le cambie realmente la vida a la gente. Y ahí se abre todo el espectro de lo que de qué cambios se pretenden hacer, porque a estas alturas creo que los dos candidatos ya están hablando claramente que hay que hacer cambios. ¿Tú qué esperas, o sea, o qué esperarías tú de cada una de las partes de cara a la campaña, Katy? O sea, ¿qué tendría que decir tanto la gente de Pedro Castillo como de Keiko el día de mañana para conquistar más electorado del que ya tienen? Sí, bueno, lo que pasa es que coincido con Omar al señalar de que el impacto de este debate va a ser limitado, ¿no? Dependiendo de cómo se va a estar desarrollando. ¿Qué es lo que tiene que señalar? A mí me parece que una de las partes importantes sería señalar de cómo es que se van a lograr las promesas de campaña que ambos candidatos están presentando, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad? Y de hecho, esa es la parte fuerte de lo técnico, ¿no? De los técnicos te dan esa viabilidad que los candidatos señalan pues, al momento de hacer campaña. Entonces, yo creo que en ese sentido sería importante que en el equipo técnico de Castillo se hable de cómo va a ser su viabilidad económica, que creo que es su flanco más débil. Pero por otro lado, me parece que en términos de democracia o respeto a las instituciones, que me parece que es el flanco más débil de Keiko Fujimori, cómo es que esto se va a desarrollar, ¿no? Pero también en temas de corrupción, ¿no? Sin duda. Si es que vemos, por ejemplo, las percepciones que se tienen sobre Keiko Fujimori, sería el mayor, o sea, la parte más negativa que tiene esta candidata es su relación con la corrupción, mientras que Pedro Castillo es la poca confianza que algunos ciudadanos pueden tener sobre cómo va a ser su desempeño económico, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad para dar esa calma tanto a los votantes tanto a los futuros votantes que ya tienen asegurados, como a los indecisos, ¿no? Sin duda. Conversando con Urpi Torrado, Omar, ella decía que tenía la impresión, por los números de las encuestas, que los antis ya habían llegado a su límite, ¿no es cierto? El anti-Keiko y el anticomunismo de la campaña de ambas partes, y ya no daba más, y que lo que iba a definir esta elección ya no eran los antis, sino el convencimiento a la gente de propuestas en positivo. Es decir, que los candidatos ofrecen determinadas salidas o alternativas que le resultan razonables a la gente. ¿Tú compartes ese punto de vista? Sí, es interesante, ¿no? Vemos que hay una reducción del número de gente que se mantiene todavía en los márgenes, que no ha tomado partido, que no ha decidido por un candidato. Se corresponde con una información de Datum también que destacas de Urpi Torrado. Por ejemplo, cuando se les pregunta por quién tiene el mejor plan de gobierno y propuesta, ¿no? Es muy cercano. Hay 42 por Keiko, 39 por Pedro Castillo, y ninguno, o sea, como diciendo, ninguno de los dos tiene un buen plan, dice 11%. Ese 11% podría estar atento de repente a lo que pasa mañana. Y hay gente que, sin duda, sí sigue un poco los debates para ver, bueno, qué me ofrecen estos candidatos, y terminan decidiendo su voto, y hay un porcentaje, es pequeño, pero hay un porcentaje de gente que va a decidir su voto en la próxima semana, o incluso en la última semana, o incluso faltando 48 horas. Sabemos eso por el pasado. El tema también va, como decía Katy, creo que tiene que ver otra cosa que ha medido Batum, que es interesante, que es cuál de los dos va a cumplir con lo que promete. Tú puedes presentar planes mañana bastante bonitos, pero la gente no está tan segura de que los vayas a cumplir, y ahí es mucho más alto el problema con Keiko. Keiko dice 43% que no cumple, y Pedro Castillo es un poco menos, que sí es el 29% que sí podría cumplir. Ahí también hay un factor de convicción, de convencer a la gente no solo de que tienes un plan, sino que es viable, y que tienes el músculo, que tienes la capacidad y la voluntad para implementarlo y para llevarlo a cabo. Ahora, Katy, desde el punto de vista de la campaña, es decir, si el mensaje, y yo creo que eso ha sido una debilidad, y lo he conversado incluso con parte de los dirigentes importantes de la campaña de Fuerza Popular, que yo les decía que desde mi punto de vista tenía una debilidad la campaña de identificar al profesor Pedro Castillo con el comunismo, a lo que se ha sumado luego la improvisación y la falta de equipo. Es decir, si el día de mañana el discurso de los técnicos del profesor Castillo, primero, es mostrado como un mensaje
que en ningún caso podría asociarse al comunismo, sino propuestas más bien razonables. Y si el equipo técnico tiene una, por así decirlo, prestancia, eso no podría significar un cambio de electores que están mirando. O sea, si tú escuchas a alguien hablar y no estás escuchando a un comunista loco planteando vamos a estatizarlo todo y le vamos a quitar las cosas a la gente, ¿no? Eso no podría tener un impacto en parte del electorado desconfiado. Sí, sí tiene un impacto. Probablemente no vayamos a escuchar ese discurso que mencionas, probablemente no escuchemos a los técnicos señalar de que vamos a tomar todas las cosas o vamos a estatizar todo, o sea, porque sería además un acto político muy riesgoso y que en definitiva le traería pasivos y mucha desventaja al profesor Pedro Castillo, ¿no? Lo que se va a presentar en esos momentos, al menos eso es lo que yo creo, es intentar dar viabilidad a las propuestas que Castillo señalaba. Pero claro, o sea, identificar el comunismo con Castillo es un poco complejo porque además, ¿qué se entiende por comunismo? De hecho, en ciencia política estudiamos mucho a diversos autores que intentan explicar qué es el comunismo. Entonces, no es una palabra fácil de comprender para muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bastante difícil que se le relacione al profesor, digamos, ¿no? Venezuela es más cercano para la gente. Si no quieres estar como Venezuela, ¿no? Exacto. Claro, se presentan diversos ejemplos de casos de gobiernos de izquierda fracasados respecto a qué es lo que se podría esperar con Pedro Castillo. Pero además es una narrativa que ya se ha utilizado antes, ¿no? Se ha utilizado con Ollanta Humala, entonces, que hemos visto además de que no necesariamente es exitosa, ¿no? En todo caso, Ollanta Humala ganó la presidencia, ¿no? Entonces yo creo que quizás sería importante esa... Si me pongo en el papel de la campaña de Keiko Fujimori, quizás sería importante presentar algún tipo de cuestiones negativas que sí son evidentes, ¿no? Por ejemplo, quizás la improvisación que se ha demostrado, al menos un poco en la campaña de Pedro Castillo, sería una cuestión negativa que quizás yo le pondría un poco más de impacto en lugar de los miedos del comunismo, del fracaso económico, que ya se ha hecho anteriormente, o sea, y que no ha sido exitoso. Claro, ¿tú crees que la imagen de improvisación pesa más que el fantasma del comunismo o el chavismo? No digo eso. Lo que menciono es de que, lo que sucede es que también las personas votan por diferentes razones, ¿no? Algunas personas le tienen mucho miedo, por ejemplo, a los gobiernos de izquierda por diferentes razones, ¿ya? Pero no, lo que digo es de que no necesariamente la imagen de comunismo con Pedro Castillo sea algo que sea fácil de relacionar. A eso es lo que voy. Pero, o sea, ¿qué demuestra la evidencia? ¿Qué ha demostrado los últimos actos de Castillo? Es que sí hay improvisación. Entonces, creo que sería una manera quizás más justa de criticarlo. A eso es lo que iba. De acuerdo. Ahora, Omar, y en el caso de Keiko Fujimori, o sea, ella es, de alguna manera ha sido víctima en esta campaña, o está pagando en esta campaña, digamos, el impacto que ha tenido el hecho que durante años le hayan acusado prácticamente de todo, ¿no? He escuchado un video que está circulando, que se llama Dictadura con K Nunca Más, donde uno escucha a Mario Vargas Llosa, que ahora llama a votar Keiko Fujimori, diciendo incluso barbaridades, ¿no? Donde habla de miles de muertos, miles de desaparecidos y de miles de mujeres esterilizadas. O sea, ya podrías decir casi cualquier cosa que era tomada por cierta, ¿no? Entonces, y ahora esta misma gente te dice hay que votar por Keiko. Entonces, ¿cómo remontar eso? ¿Y cómo les puede servir el día de mañana para remontar ese mensaje? Sí, de acuerdo. Ese es su obstáculo principal. Keiko viene haciendo política hace décadas. Y lo otro que ha pasado en el Perú es que el antifujimorismo es lo más parecido a un partido político que tenemos, lo más sólido
en cuanto a identidad partidaria que tenemos en el Perú. Y eso se ha venido labrando y construyendo desde los 90 en adelante y se vio con claridad y con mucha eficacia en el 2011 y el 2016. En el 2011 y el 2016 impidió el antifujimorismo que Keiko ganara, y en el 2016 fue increíble porque tenía 40% creo en la primera vuelta, le faltaba nada para pasar a la segunda vuelta, pero Pablo Kuczynski tenía 20% o 20 y pico. Y lo que sucede ahí es perder por 40.000 votos, creo que es producto de eso, ¿no? Y lo que señalas es que hemos visto una campaña histórica de larga data en contra del fujimorismo muy sólida, y que un problema que enfrenta ahorita es que creo que todavía no se termina de activar. Hoy creo que hay una marcha, por ejemplo, y va a ser la primera. Hay una marcha hoy día, manifestación me parece pública, que es a las 12 de la tarde. Y el problema también de su lado, más allá de que enfoquen su campaña hacia Pedro Castillo, es que no están, creo que pensaban o piensan que les basta con el anticomunismo, ¿no? Y no han hecho un mea culpa, no solo por los problemas que arrastran de hace años. El hecho solamente de reivindicar el gobierno de su padre ya despierta ciertas suspicacias para algunos, sino también por lo que han hecho en el Congreso en los últimos 5. Entonces ya no es solo antifujimorismo, sino en los últimos 5 años se convirtió en un antiqueiquismo, incluso, ¿no? Porque el capital que tenía Keiko en el 2016 se dilapidó en la elección del 2020, lo vimos casi desaparecer. Entonces ahí y no están enfrentando eso, no veo gestos, y eso es algo que es visible, que no hay gestos hacia el antifujimorismo. Piensan que es más fácil ir hacia al anticomunismo que buscar de repente bajar. Está bajando, ha bajado el antivoto de Keiko de 70 en primera vuelta, ya bajó a 46 creo, pero hay un techo bien alto de ese antifujimorismo que no está recibiendo ningún tipo de garantías o de gestos, me parece. Ahora, el otro tema con respecto a Keiko es que, digamos, una cosa es Keiko como personaje asociado a su padre, pero el otro tema es la discusión sobre el modelo, digamos, ¿no? Y las consecuencias de la aplicación de este modelo. Y ahí es donde se tiene que enfrentar a la insatisfacción de la sociedad con respecto a cómo están las cosas y a la urgencia de cambios. Entonces, ¿en qué medida poner a alguien como Luis Carranza, por ejemplo, o como el propio Carlos Brus, que representan, hasta como Fernando Rospigliosi, todos ellos han sido parte de gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, ¿en qué medida ese es un mensaje? O sea, Nano Guerra tal vez tenga una imagen distinta, ¿no? Una imagen más cercana a la gente, más articulada con la sociedad, más, ¿no? Pero ¿ese no te parece que es un tema de Keiko, Katy? Es decir, de demostrar que puede cambiar las cosas en alguna medida para la gente. Sí, a ver, yo coincido por completo con lo que señalabas, ¿no? Es decir, llamar, por ejemplo, a personas como Carlos Brus, incluso a Patricia Juárez, que no necesariamente significan como un cambio, porque son políticos que ya han tenido experiencia. De hecho, Carlos Brus es un político con mucha experiencia en varios partidos. Entonces, esto no llama al cambio, ¿no? Creo que esa es una de las... Quizás no haya sido una buena decisión de campaña de Keiko Fujimori, al menos lo veo personalmente. Y en cambio creo que en el caso de Castillo, llamar, por ejemplo, al doctor Quispe podría haber sido más beneficioso, ¿no? Sin embargo, realmente depende de cuál va a ser su discurso ahora, ¿no? ¿Qué cosa van a presentar de nuevo? Pero yo creo aún así que si a pesar de que el discurso de los técnicos sea, no sé, pues de cambio, aún pesa mucho la imagen que ellos tienen, ¿no? O sea, recordemos además que en el Perú, pues un político que tiene mucho tiempo, valga la redundancia, en la política, carga una mochila muy alta, ¿no? Entonces, en general lo que se encuentra es que es más atractivo un político nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los actores que se han elegido por parte de la campaña de Keiko no han sido quizás los más positivos, ¿no? Como decía Forsyth, como de la mismocracia, me parece que se ha llamado a eso, ¿no? La mismocracia, qué buena.
Ahora, Omar, esta decisión de Keiko de ir a Huancayo prácticamente a buscar a Vladimir Cerrón, ¿no? Para ir a buscar la confrontación. ¿Tú crees que la ayuda a su campaña? No sé, creo que había mucha expectativa sobre el impacto que iba a tener ir a Chota, sobre el impacto que iba a ser el meeting de Santa Mónica, mucha expectativa sobre la reconciliación con su hermano. Obviamente son medidas que tiene que tomar un poco la iniciativa, ¿no? En cada instancia vemos un poco eso, estás perdiendo el partido, entonces tienes que tú tomar la iniciativa y salir a buscar el gol, pero no sé cuál será la lectura de la ciudadanía. Hay gente que lo ve como un gesto muy valiente, un gesto intrépido, pero hay gente que de repente lo puede ver de manera negativa, como un acto desesperado. Y esperemos que que tampoco sea complicada la llegada de Fujimori a Huancayo. Puede ser una plaza hostil para ella de repente. Y en medio de la pandemia, ¿no? Obviamente, estamos viendo mítines por todo, con mucha frecuencia, con aglomeraciones. Ya nos olvidamos que estamos en pandemia, eso es una cosa increíble. Tal cual. Elige bien. Segunda vuelta.